El tema es el infinito en el ser humano. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Wow, 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 wow. El infinito en el ser humano es un tremendo tema, ¿no? Ayúdame, Max, a ver, A ver. así a nivel como jugando, ¿cuál es tu primera reacción cuando escuchas eso, cuando escuchas el infinito en el ser humano? ¿Qué reacción te genera, incluso emocional? Mm, es como una experiencia donde, como si me sobrecogiera, es como algo que me emociona, pero simultáneamente algo que me causa miedo. Mm, Es como algo que me emociona, pero me causa miedo tan solo hablar de el infinito en el ser humano. claro, ya están empezando a decir que hay eco. ¿No? O sea, ¿qué hacemos? Ah, pues sí, ni modo, esa es nuestra condición. Es más, yo creo que le vamos a cambiar el nombre a nuestro Facebook Live. Y en lugar de que se llame Facebook Live o Instagram Live, vamos a llamarle el Eco Live. Eco Exacto. Live, ¿no? Porque siempre tenemos eco. Sí, Entonces, sí, Juanpa dice, en Instagram había mucho eco. Y Malú, se escuchan bien. Lili, hola Jackie, hola Max, ahí en Facebook, que son los que puedo ver, mi Jackie. muy bien. Bueno, gracias por compartirlo aquí. También nos dijo Jumi Oro, me parece, esta frase de el personaje, ¿te acuerdas de Toy Story? ¿No? De al infinito y más allá. ¿No? Exacto. Exacto. Buzz Lightyear, creo que se llama, ¿no? El Sí. personaje. Y sí, exacto, Fernando, le vamos a llamar el Eco Live, 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 live. ¿Sabes? Hasta se me antoja jugar, ¿no? Un día comenzar el Facebook Live y empezar a hablar y decir, todo, terminarlo, diciéndolo dos veces. Pero gracias a nuestra gran tecnología lo decimos dos veces ya. Exactamente. Bueno, déjame decirte yo qué reacción me da. Me gustó mucho tu reacción, Max. Me gustó mucho tu reacción. A mí, en general, el tema del infinito eh, me genera al mismo tiempo estímulo, ¿no? O sea, me estimula pensarlo, pero también me genera como confusión o dificultad mental, como si hubiera una parte en donde reconozco que no es un tema fácil de pensarse. No es un tema fácil de pensarse. Si queremos pensar desde una perspectiva fenomenológico-existencial, que recuerden que pues esa es nuestra tarea, Ujú. pensarlo desde lo fenomenológico-existencial, lo difícil es que es desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la experiencia que tenemos del infinito? ¿No? Entonces, infinito es algo que no termina, ¿no? Algo que no termina. Y por otro lado, ya Heidegger nos mostró que una de las características humanas, una de las características del ser humano, es justamente la conciencia de finitud. La conciencia de finitud es uno de los rasgos más típicamente humanos. Los humanos tenemos conciencia de que las cosas se acaban y se van a acabar. Y no solo las cosas, las experiencias se acaban, se van a acabar. Nuestra propia existencia se acaba, se va a acabar, ¿no? Las relaciones se acaban, las etapas de la vida se acaban. Entonces, parte de lo que nos hace profundamente humanos es nuestra conciencia de finitud. ¿No? Entonces, eso está por un lado. Pero al mismo tiempo, la conciencia de finitud puede ser profundamente dolorosa. Entonces, pregunta por ahí, no tenemos conciencia de infinitud. No hemos dicho eso todavía, ¿no? No hemos dicho eso todavía, ¿no? Qué bueno, bienvenido Armando, qué bueno que pudiste entrar al directo. Lo que estamos diciendo hasta ahorita es que sabemos que somos profundamente humanos porque tenemos conciencia de finitud, pero también sabemos que la gran mayoría de las personas, la conciencia de finitud, y eso también el mismo Heidegger nos lo recordó, nos produce angustia. Es muy común que en la experiencia de finitud sintamos o experimentemos angustia.
muy común. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que ante la angustia, pues queremos hacer algo para no sentirla. Y quizá una de las cosas que naturalmente hacemos para evitar sentir esa angustia es aspirar al infinito, ¿no? Una aspiración de que no haya fin, aspiración de que hayan cosas que no terminen, etcétera, aspirar al infinito. Y entonces desarrollamos ideas, sueños, investigaciones científicas, creencias religiosas, etcétera, etcétera, en torno a la idea del infinito, es decir, de aquello que no termina. Y entonces quizás desde ahí podemos tener de pronto la experiencia, por ejemplo, que le llaman la experiencia religiosa, que puede ser, que no es nada más la canción de es más que una experiencia religiosa, ¿no? Es más que esa onda, ¿no? Es esta idea de aspirar a algo que no termine y entonces podemos imaginarnos a un Dios desde ahí, ¿no? Un Dios que no termina, que es infinito, o una energía, o el amor, o nos ponemos más científicos y nos quedamos en el universo, ¿no? O los números, ¿no? Los números son infinitos. Y es fantástico que los matemáticos han hecho tales estudios, fíjense, que incluso dividen, ¿no? Y dicen, a ver, el infinito no termina, pero no es sinónimo infinito que totalidad. Porque, por ejemplo, entre el uno y el 2 hay un infinito, pero no es el 3 ni el 4. ¿Te fijas? Entonces, podemos decir que el infinito no es todo, porque no es 3, no es 4, es solo aquello que está entre el uno y el 2, ¿no? 1.1, 1.11, 1.111, 1.11111, 1.11112, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que hay entre el uno y el 2 es infinito, pero no abarca el 3 ni el 4. De tal manera que lo loco del concepto infinito es que es un concepto que no abarca la totalidad. Fíjate qué maravilla del concepto, ¿no? No significa totalidad, solo significa que no termina. Y entonces, a veces los seres humanos aspiramos a la experiencia de totalidad y en otras ocasiones aspiramos a la experiencia de infinito. Pero me parece que podemos hablar de la experiencia en el sentido de aspiración. O sea, esa también es una experiencia, ¿no? ¿Cuál sería la experiencia del infinito? Una experiencia de aspiración, de inspiración. Aspiración, inspiración, anhelo, ¿no? Búsqueda, deseo de que a veces haya un amor infinito, haya un placer infinito, haya una posibilidad infinita, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero incluso, fíjate, los existenciales dicen que ni siquiera las posibilidades son infinitas. Son un montón, pero infinitas, quién sabe, ¿no? O quizás sí son infinitas, pero eso no significa que sean todas. Que tú tengas infinitas posibilidades no es sinónimo de que tengas todas las posibilidades, ¿no? De la misma manera que en las matemáticas el infinito que hay entre el uno y el 2, pero que no abarque el 3 y el 4, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, son una serie de ideas, eso es todo lo que a mí me despierta como interesante de todo lo que se vuelve, ¿no? Este asunto del infinito. Déjame decirte que Armando, aquí puso, dice Armando, la fe religiosa podría estar asociada a la premisa de Nietzsche de Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, con las tradiciones en la búsqueda de no perder aquel arquetipo del inconsciente colectivo. Pues no sé, fíjate Armando, porque, bueno, fenomenológicamente hablando no hablamos mucho de inconsciente, ni siquiera de inconsciente colectivo. Entonces, pues desde ahí ya nos estamos basando en un terreno que no es el nuestro, digamos, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, efectivamente se refiere a que el mundo, bueno, una de las posibilidades de lo que se refiere Nietzsche, a que el mundo occidental contemporáneo
ya no se apoya tanto en la fe religiosa y busca más la fe en la ciencia. Y entonces a ellos se refiere Nietzsche con hablar de que Dios ha muerto, porque ya no buscamos la fe religiosa, sino buscamos la fe en la ciencia, ¿no? Pero eso sería otro asunto, porque ya sea religiosa o científica, la búsqueda del infinito está presente. De Claro. todos modos, el anhelo por el infinito se sostiene en un lado o el otro. Entonces, Sí. dice como hijo, la trascendencia hacia el infinito, eh, pues bueno, es una posibilidad, porque no necesariamente es la trascendencia, puede ser la inmanencia, ¿no? Es decir, el infinito que ya soy, ¿no? El infinito que ya somos, en el Claro. sentido de las posibilidades, ¿no? Entonces, probablemente soy posibilidades infinitas, y en ese Ujú. sentido soy infinito, no es trascendente, es inmanente, que es lo que ya soy, ¿no? Entonces, soy infinito, pero no lo soy todo. ¿Ah? Ujú. O quizá es al revés. No sé, fíjate, Entonces, pero aquí nos metemos en un terreno, en un terreno muy, pues obviamente filosófico, delicioso, por supuesto, delicioso, pero pues quién sabe. Eso, lo cierto es que a nivel experiencia, me quedo más con la experiencia de este anhelo, ¿no? Que tenemos los seres humanos ante la conciencia de la finitud. ¿Mm? claro. Yo ¿sabes qué pensaba? Ya aquí pensaba como en esa polaridad que presenta Kierkegaard de finito a infinito y cómo los dos podrían ser aterradores, como la experiencia de la finitud podría ser aterradora, ¿no? Porque quizá me lleva, déjame decirlo así, que esté mal, a una disolución de quién soy, pero creo que también la experiencia de infinitud al ser el infinito como indeterminado, sin principio, sin fin, también me puede llevar como a la disolución de la idea de quién soy o de todo lo que se mueve. Y entonces, ¿cómo puede ser aterrador tanto lo finito como lo infinito? Pero la palabra infinito me gusta mucho porque me parece que es como, es muy parecida, o no sé si lo puedo decir así, a lo que yo soy. ¿No? Como sin principio, sin fin, indeterminado, como tú dices, quizá con todas las posibilidades, pero no con la totalidad de las posibilidades. Pero, ¿sabes más? Ajá. Ahí siento que nos confundimos un poco, Ujú, ujú, porque me da la impresión, puedo ujú, estar mal, ¿eh? Pero me da la impresión de que justo así como confundimos infinito con totalidad, ujú, ¿no? Confundimos finitud con la nada, y ujú, no es ujú, exactamente lo mismo. Es ujú. decir, reconocer, reconocer que somos finitos Uf, sí. es reconocer la nada en nosotros, ¿no? Reconocer la nada que nos habita, ¿no? Ujú, La nada de la que aparecemos en todo momento, momento a momento, la ujú, nada de la que surgimos, de la que aparecemos, ¿no? Porque a eso se refería Heidegger también con el no tenemos fundamento, ¿no? No hay un ujú, fundamento porque hay una nada de la que aparecemos. Pero ojo, una nada en el sentido de la palabra en inglés nothing, ujú, es decir, no cosa, ¿no? No, somos una no cosa. Y esta no cosa de la que aparecemos constantemente y de la que constantemente queremos pensarnos como cosa, ¿no? Es como queremos pensarnos de una manera finita, queremos pensarnos de una manera determinada, pero quizás somos infinito en la medida en la que somos posibilidades. Pero ujú, ser posibilidades es ser una nada queriendo ser algo, ujú. como diría Sartre. Sartre. Entonces, me parece que ahí el problema es que se mezclan los conceptos de finitud, infinitud, con los conceptos de nada y totalidad, y que en esa mezcla podemos perdernos. Por eso Ujú, me parece que no, la fenomenología nos ayuda porque nos invita a quedarnos a nivel de la experiencia, ¿no? Y ujú, entonces, efectivamente, lo finito, no es que lo finito es un límite, es más bien al revés. El límite nos muestra lo finito. ujú. El límite nos muestra lo finito justamente. Y no me vengas, porque ya me dijeron que estoy sonando a Arjona. ¿No? ¿No? Es al revés, es al revés.
Arjona ha querido aprovecharse de todas estas ideas para crear pues sus letras, etcétera, etcétera. Es al revés, ¿eh? No se les olvide eso, ¿no? Que justamente, por ejemplo, esta idea de la canción de Arjona del verbo y no sustantivo es una idea presente en la fenomenología existencial. Es Arjona el que ha querido parecerse, ¿no? Que es otra cosa diferente. Humidor, ya lo tienes riendo eso. Sí. Entonces, bueno, lo cierto es que esto es interesante de la perspectiva de infinito, ¿no? Es que yo creo que no es que no podamos tener una experiencia del infinito, sino más bien que le llamamos infinito a una serie de reflexiones, que esto también es una experiencia, ¿no? Experimentamos la reflexión, ¿no? Entonces, le llamamos infinito a una serie de reflexiones, para empezar, en las cuales podemos sentir una fascinación o un anhelo, ¿ah? Un anhelo hacia poder ir más allá, en ese sentido sería trascender, ¿no? Porque ir más allá de nuestra conciencia de finitud, de la conciencia de lo que nos hace humanos, ¿no? Porque el universo es finito o es infinito, ¿no? Esta es una pregunta interesante. Y entonces depende a qué le llamemos universo, ¿no? Porque quizá el universo es finito en el sentido de que el universo hoy se termina, aunque mañana sea un nuevo universo. Y tal vez no termina y es infinito el universo en el sentido de que siempre habrá universo. Entonces aquí ya estamos mezclando el concepto de infinito con el concepto de eterno. ¿Te fijas? Hay todos estos conceptos que se mezclan en todo esto. Y entonces podríamos ahí decidir, a ver, espera, vamos a pensarlo despacito, ¿no? Es, si el universo es infinito, significa que es siempre el mismo, porque si introducimos la temporalidad, diríamos que el universo hoy no es el mismo que el de ayer, ni hoy será el mismo mañana, ¿no? El universo cambia a cada momento, a cada instante. Si el universo cambia a cada instante, entonces está terminando a cada instante, entonces es finito. ¿Te fijas? Entonces, es lo genial de estos conceptos, que son conceptos que se incluyen el uno al otro y que no son imposibles de separar. Y eso también genera fascinación en los seres humanos. Desde Pitágoras, ¿no? Y toda esa época de los griegos, nos ha provocado fascinación todos estos conceptos. Pero a nivel de la experiencia, tendríamos que cerrarlo en el anhelo que experimentamos o la experiencia que tenemos de tener posibilidades, la experiencia de sentir que realizamos algunas posibilidades y dejamos ir otras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que a nivel de la experiencia, por eso me gusta que la perspectiva fenomenológica nos va a invitar más bien a quedarnos con el misterio. En todo esto, la respuesta es el misterio. Es decir, la respuesta nos deja con signos de interrogación. Oh, ya me eché todo un chorro filosófico aquí, pero pues bueno, ustedes tienen la culpa por hacernos preguntas filosóficas, ¿no? Pero tú ¿cómo lo ves, Max? No, yo estoy completamente de acuerdo con esto, porque paradójicamente no podemos intentar definir lo que quizá no tiene definición, y en ese sentido me parece que se parece mucho a la experiencia que yo tengo, a la experiencia que tú tienes, a las relaciones que somos, ¿no? Me gusta mucho lo que dices, porque de hecho, fíjate, definir significa poner fin, marcar los fines, definir, ¿no? Enmarcar algo en sus propios fines, de donde ya se pasó, etcétera. El infinito, por definición, diríamos, aunque definición es poner fines, de poner límites, poner fines, ¿no? El infinito no tendría límites. Entonces, ¿cómo defines el infinito? ¿No? Pero paradójicamente, el infinito sí tiene fines, porque no lo es todo. Como ya vimos que puede haber un infinito entre el 1 y el 2, pero no abarca el 3 y el 4. Entonces,
Es la paradoja del infinito, que por un lado es lo que no tiene fines, pero el infinito tiene que tener fines, nada más que sus fines son distintos. Y aquí hablamos solamente de fines de términos y no de finalidad o de dirección. Claro. Dice Jumijoro, es la certeza de la no certeza. Yo no diría eso, Jumijoro, tampoco, ¿no? Es porque ya eso sería una certeza, ¿no? Entonces, no sé, no sé. O sea, quién sabe. No creo que ni siquiera podamos decir eso, ¿no? Es entrar en el juego de las certezas o de las no certezas es siempre complicado y enredado. Entonces, yo tampoco diría, no lo diría así. Es complejo, complejo. Pues vamos a despedirnos de aquí. Sí, qué loco, ¿no? Pero esa es la culpa, la tienen ustedes, ¿no? Dice exitosa señala, el infinito cambia dependiendo de la circunstancia, o sea que sí tiene fin. Mira, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo que entre el 1 y el 2, pero que no abarca el 3 y el 4. O sea, a cada circunstancia las posibilidades cambian. Entonces, habría muchos infinitos diferentes, ¿no? De cada infinito según cada momento, cada circunstancia, cada situación. Quizá porque de nuevo estamos en un terreno filosófico y en el terreno filosófico el lenguaje nos traiciona, el lenguaje no nos permite abarcar las cosas de la manera como las podemos experimentar o como quizás son, ¿no? El lenguaje nos recorta necesariamente a niveles de experiencia que nos piden un cierto grado de lógica y quizá todo esto escapa a la posibilidad lógica. Entonces, bueno, para irnos despidiendo, porque una cosa es segura, eso sí es seguro, aquí esa es una certeza. El programa de hoy o el live de hoy de Max y yo es finito, ¿no? El live que tenemos Max y yo es finito y ya está finiquitándose porque ya tenemos que despedirnos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Acuérdense que es jueves de preguntas. Es decir, Ya empezaste a hacer la grabación, ¿verdad, Jackie? ¿cómo que en la grabación? Contestarlas en vivo. No, eso fue, ¿No? es Ok, algo que hice una vez nada más. ok, Ya ok. lo hice el sábado pasado. Entonces Ujú. me invitaron a contestar en vivo y jugué a contestar en vivo, pero no lo pienso hacer porque no quiero tener más presiones como tengo ahora ya de hacer el live. Entonces, Ok, no, ok, ok, ok. eso es, lo voy a seguir haciendo siempre por escrito y quizá de vez en cuando tenga tiempo, cuando haré uno de respuestas en vivo, pero de vez en cuando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Entonces, bien, pues nos despedimos. Acuérdense que Pues eso es vamos a jueves de cerrar. preguntas. En mi Instagram, @JackieExistencia, @JackieExistencia. Ahí tenemos la dinámica de jueves de preguntas y yo las respondo el viernes. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta que hacer por allá, pues muchísimas gracias, con muchísimo gusto. Haremos lo posible por responderlas. ¿No? Entonces, el live de preguntas y respuestas lo hicimos el sábado, yo lo anuncié y toda la cosa. Entonces, Scarlett, pues sí, te lo perdiste porque lo hicimos el sábado, 15 minutos, y se puso interesante, hubo preguntas bien chidas, Max. Pero mi intención es que cuando haga estos lives, aunque los voy a anunciar así 2 o 3 días antes, cuando haga esos lives no los voy a dejar grabados. O sea, que sea únicamente así, para En vivo. experimentar la fugacidad del tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, no lo guardé, Scarlett, a propósito, déjame decirte a propósito, para tener esta sensación de, pues es algo que se ve en vivo y pues ya, se fue, ¿no? Entonces, a ver si la próxima vez sí coincidimos, Scarlett, ojalá. Bueno, entonces, mientras tanto, Scarlett, puedes recurrir a los escritos porque eso sí se quedan por lo menos 24 horas, ¿no? Quedan ahí escritas, guardadas y grabadas. Bueno, pues Max, Pues muchísimas vámonos aquí. gracias Gracias a y ti. nos vemos en 8 días. Gracias a ustedes. Hasta luego.